Cercanía fue hasta el momento que él decide ya dejar su movimiento que inicialmente él había impulsado, su movimiento de fraude electoral en Tabasco, y que yo siento pues que nos deja algunos colgados, totalmente, digamos, ya separados, y en una situación pues incomprensible. Pero usted pierde la jefatura de gobierno, pero cae parado, senador, se va de secretario de Gobernación. Pues quién sabe si es parado. A ver, platíquenos, sí. Porque finalmente se da el gran movimiento de Vicente Fox, la ciudadanía sale a votar y se da la transición. Se da el proceso de transición, se da una alternancia muy clara. Vicente Fox me llama el día que gano, por la noche, y me dice, ¿cómo vas tú? Le digo, pues no, yo creo que aquí sí no vamos a ganar porque nos está faltando un punto porcentual o un punto y medio. Vente a festejar. No, le digo, yo no voy a festejar, pues qué bueno que ganaste, Vicente, yo aquí está deber cumplido, tú me pediste que cuando menos sacara el porcentaje de la media nacional, te di eso, y como tú le llamas, así le digo, y un copete adicional, por la cosa del copeteado que él tenía esa frase, ¿no? Sí. Digo, entonces ya hasta te copeteé los números, o sea que por el Distrito Federal no solamente ganaste, sino te dimos un plus. Ese era el acuerdo, yo me siento muy satisfecho. Me dice, no, venme a ver, vente, digo, no, en la noche no. Me habla al día siguiente temprano, cosa que yo agradezco. Me habla tempranito, me dice, ahora sí, vente a ver. Estaba él hospedado en un hotel allí en la Reforma, en el Fiesta Americana. Entonces llego yo, temprano, pues imagínate, estaba lleno de gente. Sí, pues todo el mundo ahí. Imagínate todo el romerío. El romerío, el argüende, no podía yo ni entrar. Era una cosa realmente única, ¿no? Sí. Entonces llego allá a verlo a su suite, lo felicito, me dice, felicito a mi próximo secretario de Gobernación. Órale. Ahí fue cuando me enteré. O sea, al día siguiente, el triunfo. Sí. Digo, por favor, pues, tú manténlo a discreción. Solamente se lo dije a algunas gentes de mi familia y cumplí la discreción. Pero sí fue, digamos, para mí una noche de sentimientos muy encontrados, porque yo había hecho un esfuerzo realmente sobrehumano para levantar, digamos, el porcentaje de 13 puntos a 33, 34 puntos que saqué en la elección. Sí, fue enorme. Del Distrito Federal. Llevé a mi equipo, digamos, a matacaballo, digamos, a jornadas de 14, 16 horas diarias, sin parar, para tratar, digamos, de defender la plaza, porque yo sí tenía en mente que podía yo haber sido el responsable de esa pérdida, o sea, de que me cargara la elección grande. Yo no la voy a cargar, sí, que no otro. Yo, de ninguna manera. Entonces, después de esa conversación que tuve yo con Vicente, pues ya me integré yo al equipo de transición, y todo lo demás pues es lo que se conoce. Algo clave en ese periodo, bueno, la gente tiene mucha expectativa del gobierno de Vicente Fox, hay buenas cosas, hay descalabros, uno de ellos donde volvemos a ver al personaje que se vuelve a encontrar con él y finalmente da un parteaguas para la candidatura de Santiago Krill al 2005, Andrés Manuel, el desafuero. Bueno, el desafuero fue una decisión equivocada, Edna Lorena, que se toma. Yo creo que son de las decisiones que no debieron de haberse adoptado. Por una interpretación, yo digo que fue equivocada desde el punto de vista jurídico. Lo discutimos muchos días, y yo argumentaba que no pasaba absolutamente nada, ni nadie incurría en responsabilidad si no se ejercitaba la acción penal, porque si alguien pensaba que eso era lo que debía de hacerse, alguien podía pedirle a un juez federal un amparo si hubiese sido perjudicado por ese no ejercicio, y finalmente ese juez federal hubiera podido decidir. Es decir, todavía faltaba un paso más, una instancia adicional. Ese era mi argumento, que sostengo hasta el día de hoy. Pero ya cuando se decide llevar a cabo, y lo decide el Ministerio Público correspondiente, por supuesto con la simpatía de buena parte del gobierno, a mí me toca pues enfrentar esa problemática. Por supuesto que... ¿Le cargan los costos a usted? Que siendo yo un agente leal al gobierno,
me toca hacer la mejor defensa posible, que siempre fue una mala defensa, pero nunca perdí el contacto, Edna Lorena, y esto es importante decirlo, con la gente cercana a Andrés Manuel en ese momento, con Manuel Camacho, con José Agustín Ortiz Pinchetti, con Javier Quijano, el abogado que le llevó el caso, que lo defendía, con varios de sus amigos muy cercanos, porque yo siempre estuve preocupado y ocupado en encontrar una solución. Les decía yo, les proponía yo soluciones alternativas, no solamente como secretario de Gobernación. Lo que yo no deseaba es que esto se llevara a cabo porque sabía que le iba a afectar al gobierno de Vicente Fox, no solamente en el sentido político, sino en el sentido de su legado. Yo creo que Vicente le hizo mucho bien al país, pero sobre todo le hizo mucho bien en el avance democrático, en la apertura del sistema, en la alternancia. Esa es su gran cualidad que yo le veo, y yo le estaba viendo como su amigo y también como secretario de Gobernación. Yo dije, claro, esto lo va a manchar, esto no es solamente un incidente, es algo que no se hace. Y yo tenía además el argumento de carácter personal. Cuando yo pude impugnar, entre comillas, la candidatura de Andrés Manuel al DF, lo primero que pensé es, si yo le gano a Andrés Manuel, le voy a ganar en la urna. Claro. No le voy a ganar en los tribunales. Entonces, esto mismo lo repetía yo una y otra vez. Pero finalmente se dio la coyuntura. Hubo un momento en donde ya la situación estaba muy tirante entre quienes queríamos ya que se acabara lo del desafuero y quienes no. Entonces había una... Dentro del propio gabinete. Dentro del propio gabinete, y un día convoca una reunión el presidente Fox, en donde tajantemente yo le pido, ya que se desiste en esta situación, le doy además la salida de carácter jurídico que se había encontrado en ese momento a raíz de unas fianzas que alguien habían solicitado, y de por si iba a la cárcel, que no se iba a la cárcel, y esto es una tontería. Sí, pues claro. Entonces encontré yo la salida jurídica, le impulso y le dije al presidente, mira, yo aquí te pido que tomes una decisión, porque dependiendo de lo que tú decías, yo voy a decir. Me dice, ¿qué me estás diciendo? Le dije, pues esto que estás entendiendo, te lo digo con el corazón en la mano. Si esto se insiste, yo no puedo quedarme como tu secretario de Gobernación, porque ya no puedo yo hacer una defensa en estos extremos eficaz, ni para ti, ni para el gobierno, ni mucho menos para el país. Senador, en ese momento pensó en renunciar en función de lo que nos está diciendo para el gobierno del presidente Fox, la institucionalidad que estaba ya también en juego, la credibilidad, la victimización por parte de Andrés Manuel, que estaba a todo vapor con la marcha esta que llenó el Zócalo y calles. ¿También pensó en su carrera política? Mira, yo pensé, no solamente como pensamiento, cuando Lorena, yo tomé la decisión, o sea, cuando yo le estaba ya hablando al presidente, le estaba diciendo esto, es que yo ya había tomado una decisión. Okay. Entonces, afortunadamente, el presidente al día siguiente me llama y me dice, vamos a ver cómo se puede ya echar abajo esto. Entonces, había una salida jurídica que siempre la hubo, que eso fue lo más... Pero finalmente el desafuero sucedió, ¿no? Exacto. Y sucedió el desafuero, le cargaron a usted esa medallita, ¿sí? ¿Influyó para la candidatura a la presidencia en el 2006, 2005, no, 2006? No sé si haya influido o no. Yo creo que todo tiene su peso y su valor. Darle más peso o menos peso a las cosas, pues depende ya de cómo se vean. Y a la distancia yo no creo que haya sido ningún factor determinante de una cosa ni de otra. ¿Sí era usted el gallo de Vicente Fox? Sí, por supuesto, porque pues era su amigo. Pues, te estoy platicando de que venía yo desde 1993. Entonces, obviamente sí. ¿Había afinidad? Él votó por mí, pero claro. A ver, esto es muy importante. El gallo de Vicente Fox, no el gallo de la estructura del PAN. Exacto. El oficial, no era el oficial. El aparato. Vicente primero no fue una gente muy cercana al partido, no es un militante activo, no fue su presidente, su secretario general. No tenía la estructura. Pero no solo él no tenía la estructura, no tenía la idea de intervenir al partido. Entonces, que me iba a dar su voto, pues era claro, o sea, no tenía yo la menor duda. Un voto. Pues un voto, pero nada más un voto. Pero eso de volcar a todo el gobierno, a apoyarme con la estructura, pues ahí, digamos, un mar de distancia. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues ahí están los hechos. El gabinete se dividió. Parte se fue con Felipe Calderón
Y doy nombres: Josefina Vázquez Mota, En ese momento. el Negro Elizondo, Claro. Florencio Salazar, don Luis H. Álvarez, se fueron con Felipe. Y otros se fueron conmigo. Inclusive los gobernadores más o menos divididos, los panistas que había en aquel entonces. Pero yo no recuerdo, y esto lo digo con mucha claridad, yo no recuerdo que ningún gobernador, ni a mí ni a Felipe, nos haya convocado y congregado a 10,000 personas y luego en unos diablitos llevar unas cajitas con las firmas. Eso no. Okay. Ese no es el PAN que yo quiero, ni el PAN que yo viví, ni el PAN que me tocó en el 2005. Sí, Fox votó por mí, votó, pero no intervino en la elección y no se manejaron las cosas como hoy se han manejado, que francamente da pena. Es lo que quiero llegar. Estamos en el 2005, finalmente usted no es el candidato, se va al Senado, se hace la propuesta, Felipe Calderón acepta, el partido lo propone, llega Felipe Calderón al gobierno de la República, podríamos hablar mucho de cómo llegó, etcétera, etcétera. Llegó, usted llega al Senado, es coordinador de los senadores panistas. ¿Cuándo empieza a pensar en el 2012? ¿Desde que llega al Senado? Yo creo que es desde algo no natural. lo dejó de pensar. Tengo claramente una vocación de servicio, y de servicio público. Y para mí el ejercicio del poder es abrir una oportunidad para poder impulsar un proyecto democratizador del país. Entonces, claro que los puestos sirven en la medida que permiten uno impulsar las ideas, un proyecto. El puesto por el puesto no tiene sentido, pero yo digo que siempre era algo que yo tenía, digamos, en mi pensamiento. No puedo precisar una fecha, pero... Pero estaba ahí. Sí, estaba ahí con mucha